Bendito Dios y Padre Celestial, Padre eterno y bueno. Señor, gracias por estar un domingo más en tu casa. Gracias, Señor, por estar en tu presencia. Gracias, Señor, a pesar de la semana que cada uno de nosotros hemos tenido, Señor, preocupaciones, luchas, angustias, pruebas. También en medio de eso, gozo, felicidad, anhelos, deseos. Tú has estado en esa semana con nosotros y estás hoy aquí, Señor, presente para hablarnos en tu palabra. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para cada corazón, para mi vida, para que no sea yo, sino seas tú, Señor, sea tu Espíritu hablando a través mío, Señor, para que edifiques el corazón de cada uno de nosotros, el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias por el privilegio de tu palabra, de poder oírla, de poder predicarla. Y Señor, háblanos en este día. Señor, mueve nuestros corazones. Mueve la tierra en nuestros corazones. Trae arrepentimiento, Señor. Trae confrontación. Trae también paz, gozo, fuerzas nuevas, Señor, a cada uno de nosotros. Y también, Señor, pedimos por la recuperación de nuestro hermano Mariano, Señor, pues de su operación, su pulmón, Señor, para que siga mejorando, Señor, sabiendo que es tu cuidado, Señor, sobre su vida y también sobre cada una de nuestras vidas. Señor, háblanos en tu palabra en este día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de comenzar a leer, les voy a dar una pequeña ilustración sobre la letra de una canción que dice de la siguiente manera: avanza siempre sin cesar y nunca llega, errante en la oscuridad. Buscando restos del amor que se ha perdido, camina hoy la humanidad sin saber a dónde va. Buscando paz a espaldas de su Dios. A pesar que viejos muros fueron derribados, hay un mundo lleno de maldad, que al impulso de su propio vértigo ha caído en esta ciénaga infernal presa de su propio mal, buscando paz a espaldas de su Dios. Miles de hombres se han cerrado a la verdad, diciendo que Dios nunca volverá, porque buscaron en el cielo una señal sin antes ver su propio corazón. Como relámpago en la oscuridad, como relámpago en la noche vendrá, cuando buscando a los que prometió la eternidad, quienes creyeron en su nombre. Como relámpago en la oscuridad, como relámpago en medio de este mar, donde naufragan los que prefieren andar en la vanidad de sus mentes. Bueno, esta canción se refiere un poco al regreso de nuestro Señor, que será como relámpago, y lo vamos a ver en la lectura de hoy. Así que pasamos a leer. El capítulo 17 de Lucas, versículo 20 al 37, dice de la siguiente manera: habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Versículo 22. Y a los discípulos les dijo: vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Y les dirán, miren allí y miren aquí. No vayan ni corran tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se cansaban y se daban en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Y fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían.
Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Versículo 34. Les digo que en aquella noche 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos les dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Bueno, el título del sermón de hoy es El Rey ya viene. Y lo dividí en 3 puntos. El primer punto es, el reino de Dios está entre ustedes, y vamos a ver del versículo 20 al 21. El punto número 2 es, Jesús anuncia a sus discípulos de su padecimiento y de su venida inminente, versículos del 22 al 36. Y el tercer punto es, los discípulos preguntan, ¿dónde, Señor? Versículo 37. Así que vamos a empezar por el primer punto. El reino de Dios está entre ustedes. Bueno, aquí vemos una pregunta de parte de los fariseos. Y la realidad es una pregunta bastante importante que le hacen. Pero seguramente esta pregunta está siendo hecha de una manera o con una tonalidad de burla, ya que ellos, los fariseos, no quieren a Jesús, no lo soportan y tampoco lo aceptan como el Mesías. La respuesta que Jesús da es bastante directa. El reino de Dios no viene con señales visibles. Recordemos que los fariseos o Israel mismo estaban esperando o anhelaban un rey, un Mesías que los librara principalmente de Roma. Entonces ellos esperaban algo visible con respecto a ser librados de Roma y poder ver un rey y un reino que los levantara como nación y les dé libertad. Pero ahora bien, ¿qué significa que el reino de Dios no vendrá con señales visibles? Lo que Jesús está diciendo. Si realmente vemos a Jesús que está haciendo maravillas, está sanando enfermos, está salvando almas, está liberando endemoniados, hay señales. Si eso no es el reino de Dios, entonces ¿qué es? Bueno, así como vimos en los pasajes anteriores cuando predicó nuestro pastor Dani, vimos la sanidad de 10 leprosos y que Jesús habló sobre respecto a la fe puesta principalmente en Él, la fe y la obediencia. Así es el reino de Dios. Las personas están siendo transformadas, están siendo cambiadas, están siendo sanadas. Entonces, ¿por qué Jesús no está diciendo no vendrá con señales visibles? Bueno, lo que Jesús está queriendo decirles a los fariseos es que no viene con advertencias. Por eso sigue diciendo en el pasaje que ni dirán, dice, aquí está o allí está. Advertencias en las cuales cualquiera de ellos o aún cualquiera de nosotros, si viviésemos en ese tiempo, nos podríamos preguntar o pensar, bueno, el reino de Dios viene con tal persona o llegará en tal fecha o será cuando Roma caiga y la nación sea levantada. Pero Jesús y su respuesta es diferente a lo que los fariseos querían oír. No es lo que ellos esperaban, porque Él dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. O sea, ya el reino de Dios ha sido establecido. Y la realidad es que los fariseos, siendo ellos la élite religiosa de ese tiempo, no lo pueden ver. No pueden ver el reino de Dios. Ellos están ciegos a esto porque es una cuestión de fe. Así como vivíamos en los pasajes anteriores, donde esos 10 leprosos fueron sanados y uno vino a agradecer a Cristo, donde Jesús está hablando sobre la fe, y como el pastor cuando predicó en el sermón pasado dijo, la fe puesta en el objeto es lo importante, y ese objeto es nuestro Señor.
Esto es una fe dada por Dios para poder poner los ojos en el Mesías y Salvador que ya llegó, pero los fariseos no lo están aceptando. Un comentarista dice: el énfasis de la propia enseñanza de Jesús se basa en el anuncio del Evangelio del Reino. Él declaró que el reino había venido con poder y que estaba en medio de su pueblo. En su ascensión, Jesús mandó a sus discípulos que fueran sus testigos en el mundo. Ellos deben testificar sobre Jesús como Rey de Reyes. La posición actual de Jesús como Rey del cosmos es invisible. El mundo ignora o niega su soberanía. Es tarea de la Iglesia dar testimonio visible del reino invisible. Servimos a un Rey que ya está en el trono. Sin embargo, esperamos su retorno triunfal en gloria cuando toda rodilla se doblará ante Él. El reino de Dios se ve en los corazones y vidas cambiadas y sanadas de las personas. Un ejemplo, pasajes como Lucas 10, versículo 9 al 11 nos dice Jesús mandando a los discípulos: sanad a los enfermos que hay en ella y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid de sus calles y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Jesús estableció el reino de Dios. Capítulo 9 de Lucas, versículo 1, 2, dice: reuniendo los 12, les dio potestad y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9:60 nos dice: mas él les dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Lucas 16:16, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Los fariseos no pueden ver que Jesús es el reino de Dios. Él es el rey de este reino. Están ciegos a esto porque no hay en ellos una fe genuina para verlo como ese rey. En el contexto del capítulo 18, versículo 9 al 14, nos dice de la siguiente manera: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero a aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Acá vemos un claro ejemplo de que los fariseos no confiaban en Dios, sino que confiaban en ellos mismos, en su legalismo, en sus propias obras. Por eso no pueden ver a Jesús como Rey Mesías del reino de Dios, que ya se ha establecido. Otro ejemplo lo vemos en el capítulo 18, versículo 16-17, donde los niños se acercan a Jesús. Y vemos que los discípulos quieren impedir que los niños se acerquen y Jesús dice: no, no, no. Dejen que los niños vengan a mí porque de tales es el reino de Dios. Recibir el reino de Dios como niños, debemos tener esa actitud, así como los niños se acercaban a Jesús confiadamente. Ustedes ven que un niño confía en sus padres, un niño confía en las personas, no se preguntan si este es mi papá o no. Y hay personas que por ahí se preguntan: ¿este será el Mesías o no?
este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, este es el Salvador del mundo, y están viviendo sus vidas, sus maneras, rechazando al Señor, no queriéndolo aceptar. Los niños son totalmente diferentes a los fariseos, que solo confían en ellos mismos y no querían ni siquiera perder su poder religioso. Eso es lo que defendían ellos. Pero el reino de Dios ya se ha establecido y no lo van a poder detener. De hecho, el reino de Dios sigue creciendo hasta nuestros días, hermanos. Y vamos a pasar al punto número 2. Jesús anuncia a sus discípulos de su padecimiento y de su venida inminente. Y está en el versículo 22 al 36. Inmediatamente lo que está haciendo Jesús, después de hablarle a los fariseos, es dirigirse a sus discípulos. Y es increíble porque no les habla del reino, sino de su regreso. A diferencia de que hay una similitud con la respuesta dada a los fariseos con respecto al reino de Dios, dice, ni dirán, mirá, aquí está o allí está. En estos pasajes, Jesús le dice a sus discípulos con respecto a su venida, os dirán. O sea, les van a decir, miren, allí está, o miren, aquí está. Y Jesús le dice, no vayan ni corran tras ellos. Lo que Jesús está diciendo es que, así como un relámpago, dice en este pasaje, así será su venida. Que tengamos cuidado con los falsos profetas que anuncian falsamente cosas como que vieron al Señor, o fechas de su regreso, o noticias falsas sobre su regreso, o falsos cristos que se levantan o se han levantado a lo largo de la historia, personas diciendo que son Jesús, y que no es así. Aún así, si hicieran obras maravillosas, milagros, sanidades, no deberíamos creerles ni ir tras ellos, porque Jesús mismo es el que está diciendo que su venida será como un relámpago. Así como vemos en la lectura que nuestro hermano Luis nos estuvo leyendo. En 2 de Pedro 3, el versículo 10 dice, como ladrón, así será su venida. O sea, sin un previo aviso, será de repente. Dice el versículo, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con un fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Un ladrón cuando va a entrar a robar no le avisa a nadie, o sea, de repente entra. Uno no está preparado para eso, pero acá se nos está anunciando y nos está dando la referencia que puede ser en cualquier momento su venida. Debemos estar preparados, mis hermanos. Bueno, en el versículo 25 de nuestro pasaje dice, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Antes de que nuestro Señor regrese, como dice, como relámpago, es necesario que Cristo padezca, que Cristo sufra. Y esto podemos verlo ya que Jesús lo venía anunciando en pasajes anteriores. Lucas capítulo 9, versículo 22, Jesús les está diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, el versículo 51 nos dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación, Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Más adelante, en el contexto del capítulo 18, versículo 31 al 34, dice, tomando aparte a los 12, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle, le matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendían nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les estaba diciendo. Jesús está anunciando que Él padecería la misión que vino a realizar. Morir
por los pecados, por los pecadores, tomando el lugar de cada uno de nosotros, el lugar que vos y yo merecíamos y que merecemos, pero Él tomó nuestro lugar para salvarnos. Podemos ver el Evangelio en que Jesús es el Rey del reino de Dios, porque al venir al mundo, dejando su gloria en los cielos y hacerse hombre y establecer este reino, trayendo sanidad, perdón, salvación y libertad a los pecadores, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre a los cielos, y nuevamente regresará a buscar a su iglesia y traer juicio contra los malvados. Si somos de Cristo, si estamos en Él, esto debe ser muy esperanzador para cada uno de nosotros. Pero hay de aquellos que rechazan a Cristo y prefieren vivir en su impiedad. La idea central que hoy vamos a estar viendo en nuestro sermón es esta. Iglesia, mantente alerta, que nuestro Rey ya viene y traerá juicio a esta tierra. Los pasajes de este capítulo 26 al 30 nos muestran la imagen que de repente será este juicio. MacArthur nos dice en uno de sus comentarios, dice así, añade que los judíos veían la segunda venida como si fuera una celebración gloriosa y plena del regreso de Cristo y el establecimiento de su reino, y como hijos de Abraham serían el centro de ella. Sin embargo, Jesús les dice a sus discípulos algo muy diferente, que cuando Él venga habrá un juicio mortal, aterrador y destructivo. Esto impactó a los judíos que habían rechazado a Jesús, en particular a los fariseos, pero creo que también fue alarmante incluso para los discípulos, que esperaban un reino glorioso y no uno inaugurado con un juicio destructivo. Jesús habla sobre juicios en estos pasajes, el juicio del diluvio universal y el juicio de dos ciudades totalmente corrompidas por el pecado, castigando así la impiedad de los hombres. Así como se nos dice en el pasaje, los destruyó a todos. Pero podemos ver en estos juicios que Dios salvó a Noé y a su familia, y lo mismo salvando a Lot. Bueno, así también, hermanos, será el día del Hijo del Hombre cuando vuelva. No se va a comparar a estos juicios. Si bien Jesús los usa para ilustrar, pero este juicio es un juicio definitivo. Será mucho más severo. Habrá una destrucción totalmente de ser temida. Lo que podemos ver es que se trata de una urgencia. Eso es lo que nos está enseñando este capítulo, este pasaje. Una urgencia. El juicio puede venir de repente. Y la realidad, ver las imágenes tanto como en los tiempos de Noé como en los tiempos de Lot, en tales tiempos las personas estaban en la suya, viviendo a su manera, sin importarles nada. Podemos ver en este pasaje los verbos que se utilizan. Dicen, comían, bebían, se cansaban, compraban, vendían, plantaban, construían. ¿Esto quiere decir que hacer tales cosas está mal? No. Uno puede comer, uno se puede casar, uno puede vender, comprar. Pero lo que nos está dando a entender el pasaje es que las personas vivían su vida sin importarles cómo la vivían delante de Dios. No tan distinto a nuestros tiempos, donde las personas no tienen en cuenta a Dios, viven abrazando su propio pecado, deseos, ideologías, queriendo hacer sus propias voluntades y viviendo de una manera impía, viviendo conforme a sus propios razonamientos y no queriendo vivir a la manera que Dios estableció las cosas, o sea, no queriendo vivir haciendo la voluntad de Dios, ni vivir para la gloria de Dios, vivir para ellos mismos. Cuando nosotros, cada ser humano fue creado para la gloria de Dios. Versículos 31 al 32 nos dice, en ese día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en su casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdate de la mujer, acuérdense de la mujer de Lot. Eso es lo que nos dice.
nos está diciendo eso, ¿no? Muestra la importancia de no aferrarnos a este mundo, a las cosas de este mundo e incluso a cosas materiales, así como la mujer de Lot, la cual desobedeció al mirar hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Este es un claro ejemplo que nos muestra que el corazón de ella estaba puesto allí, seguía puesto en esa ciudad. Puede ser que esté puesta en sus posesiones, en su casa, en sus pertenencias, en cosas materiales. Ahora, hermanos, ¿dónde está puesto nuestro corazón? Nuestros deseos. Vivimos en el día de hoy en un mundo totalmente materialista donde las personas creen que por tener tales cosas son importantes o son más importantes que los demás. Donde se identifican que por tener ya sea un título o ser famosos o tener riqueza son de gran valor. Lucas capítulo 12 versículo 15 nos dice: y él les dijo: estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Versículo 33 de nuestro pasaje de hoy dice: todo el que procure preservar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la conservará. Nuestras vidas, si somos creyentes, tienen que estar identificadas con Cristo, no con otras cosas. Lo material pasa, las cosas envejecen, pierden su valor. Pero a causa de Cristo y de vivir para su evangelio, eso, aunque muramos, traerá vida eterna, hermanos. El mundo y sus deseos pasan, dice la palabra de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recordemos que Dios es el que nos da todas las cosas, desde nuestra vestimenta, nuestra comida, nuestro trabajo, el dinero, anhelos, deseos. Pueden ser cosas materiales como auto, una casa. Incluso la gente que no tiene a Cristo tiene estas cosas. Y Dios se las permite tener. Pero recordemos, Cristo es el que quiere satisfacer nuestras necesidades. Sería muy insensato poner nuestra confianza en estas cosas, en cosas materiales, en cosas pasajeras, que hoy están y mañana dejan de ser. E incluso cualquier ser humano, cuando muere, ya no las tiene, ya no las puede disfrutar. Nada nos llevamos a la tumba, hermanos. Todo es pasajero. Dios nos permite tener y disfrutar estas cosas para su gloria primeramente, para su gloria. Pero la mayor importancia, mis hermanos, es que si tenemos al Señor con nosotros, no solo que lo disfrutamos ahora, sino que lo vamos a disfrutar por una eternidad. Por la eternidad, hermanos. La importancia es que tengamos a Cristo en nuestros corazones, que tengamos el reino de Dios en nuestras vidas, que pertenezcamos a este reino. Por eso estos pasajes son una advertencia a una tremenda urgencia para esta humanidad, para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos en Cristo? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Estamos en Cristo? ¿Pertenecemos al reino de Dios? ¿Somos de Él? Los perdidos están allá afuera. ¿Estamos compartiendo el Evangelio? ¿Estamos orando por ellos, por familiares inconversos? Sé que a cada uno de nosotros nos cuesta a veces compartir el Evangelio, por temores, por vergüenza, por causa de nuestro propio pecado, pero debemos ir creciendo en eso y vencer eso para anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor, para anunciar que el Rey ya viene, para anunciar que este Rey murió y resucitó por los pecadores para salvarlos, para que viniendo a Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Nuevamente, iglesia, mantente alerta que nuestro Rey ya viene y traerá juicio a esta tierra. La venida del Señor puede ser ahora mismo, ahora, no lo sabemos. Quizás el segundo de vida que viene, quizás mañana, quizás el año que viene, quizás dentro de 10 años, no lo sabemos. Pero Cristo viene y debemos estar preparados. Versículo 34 al 36 dice: les digo que en aquella noche 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado.
2 mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, una será tomada, la otra será dejada. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estos pasajes dan la idea de que será así. Como venimos viendo, la impiedad será castigada, hermanos. Juicios para los que no están en Cristo, a diferencia de aquellos que sí están escondidos en Cristo, que recibirán salvación. Aquellos que pertenecen al reino de Dios ya han sido libertados y salvados de tal juicio. El hecho de que personas estén cerca de cristianos no los hacen cristianos. Personas que han nacido en familias cristianas no las hacen cristianas. Incluso si una persona lleva años viniendo a una iglesia, congregando, no las hace cristianas. Solo si realmente el reino de Dios resplandeció en el corazón, hay un nuevo nacimiento y una pertenencia al Rey Jesús y a su salvación. Si Cristo no es tu Señor y salvación, tu impiedad va a ser castigada en este juicio cuando Él regrese. O peor, aún si hoy mismo estás sin Cristo y mueres, serás castigado a un infierno eterno. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cómo están nuestras vidas delante de nuestro Rey? Si decimos pertenecer a ese Rey, nuestras vidas tienen que ser una vida que cada vez sean más santificadas, que podamos crecer. Sé que si nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestra maldad, nuestros pecados, nos entristecemos, nos amargamos. Hasta llegamos muchas veces a pensar si realmente hemos nacido de nuevo. Por eso es la certeza de tener en nuestro corazón, en nuestras mentes, si realmente nacimos de nuevo. Y eso nos hace ver cada vez más nuestro pecado. Eso es gracia, hermanos. Cuando cada vez vamos avanzando más en el reino de Dios, creciendo, y vemos nuestro pecado, nos ayuda a depender más de Dios. Eso es una clara evidencia de que estamos en Cristo. Pero si vivimos nuestras vidas a nuestra manera, sin importar nada, como el mundo la vive, y te decís llamar cristiano, no lo sos, hermano. Por eso es una urgencia. Vamos a pasar a nuestro punto número 3 del pasaje, versículo 37. El punto le puse, los discípulos preguntan, ¿dónde, Señor? Hay una pregunta, ¿dónde, Señor? Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Jesús da una respuesta como una especie de proverbio, dando a entender lo mismo que viene hablando, de lo inminente que será ese juicio. Usando la imagen de un cuerpo, o es decir, donde haya alguien muerto, allí estarán los buitres, o sea, es algo inevitable. Quizás muchos habremos visto documentales donde hay un animal muerto, vemos aves de rapiña que están ahí queriendo comer esa carne o comiéndola. Es algo inevitable, es algo que así va a pasar. Por ejemplo, en la versión NTV de este versículo nos dice, los discípulos le preguntaron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús les contestó, así como los buitres cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Un comentarista, Steve Cole, dice, a la luz de la respuesta de Jesús, probablemente preguntaban dónde se llevaría a cabo ese juicio. La respuesta de Jesús también es difícil de entender y existen diversas interpretaciones. Podría significar que así como los buitres se abalanzan sobre los cadáveres, así también donde se encuentren los espiritualmente muertos, inevitablemente habrá juicio. Otro comentario, Darrell Bock, dice, una vez que llegue el juicio será definitivo. Así Jesús dice, no se preocupen por dónde ocurrirá el juicio, porque una vez que llegue será demasiado tarde y todos lo verán en su terrible finitud. El punto principal que Jesús plantea en Lucas 17, del versículo 24 al 37, es que su venida será repentina y por lo tanto debemos estar preparados con antelación. Seguir viviendo ajenos al reino presente de Dios y sin preocuparse por su reino futuro es exponerse a un gran peligro.
Cada persona debe someterse a Jesús como Rey ahora y vivir a la luz de su venida inminente y segura. Solo entonces no nos tomará por sorpresa. Es inevitable. Los muertos espirituales recibirán juicio. Vivimos en un tiempo donde la maldad se ha multiplicado en gran manera. Quizás ni queremos prender la tele y ver un noticiero y ver las cosas atroces que pasan, o aún en nuestro vecindario, o aún en nuestras familias. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿O cuándo terminará todo esto? Bueno, hermanos, hay un día en que nuestro Dios hará venganza. Un día donde la maldad recibirá su pago, donde su ira será derramada de tal modo que no habrá escape alguno. En la versión NTV de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, dice: Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva, que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por eso la importancia de pertenecer a este reino, al reino de Dios y a este maravilloso Rey, a nuestro Jesús amado. Si no estás en este reino, hoy mismo puedes ser parte de Él, viniendo en arrepentimiento y fe en la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario, y confiando que Él, solo Él, te puede librar de una condenación eterna y de tal juicio del que estuvimos hablando, del que estuvimos escuchando. Y ser parte de esa promesa hermosa que el Señor nos da, de cielos nuevos y tierra nueva, de tenerlo a Jesús como nuestra herencia eterna. No tardes, ven a Él si no estás en Cristo. Para terminar, quiero darles una ilustración, un pequeño resumen de una parte de un libro de Narnia llamado La Última Batalla, donde Aslan, el león, aparece y por un lado se van a ver rostros felices por su regreso y otros rostros con enojo y odio. Y dice así este pequeño resumen. Aslan convoca a todas las criaturas del mundo de Narnia a la puerta del establo para ser juzgadas. Todas miran a Aslan, el león, a los ojos y son separadas. Quienes se alegran al verlo entran en el establo a su derecha y allí pasan la eternidad en el país de Aslan. Quienes lo odian son separados a la oscuridad. Narnia es destruida y el país de Aslan es una Narnia más grande y perfecta, una nueva Narnia más profunda. Cada roca, cada flor, cada hierba parecía tener más significado. Los colores eran más vibrantes, todo era más real. Así de la misma manera, cuando Cristo vuelva, muchos estarán gozosos, alegres, esperando que Él regrese. Y estaremos con rostros felices, viendo a nuestro Rey que viene en las nubes. Y otros estarán enojados y con gran odio. Los malvados recibirán el juicio. Así será la venida del Hijo del Hombre. Otros, aquellos que confían y creen en el Señor, recibirán vida eterna y habitarán con su Señor. La promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Cristiano, persevera hasta el final. En cualquier momento, como un relámpago, vendrá nuestro Señor.
Oramos al Señor. Padre eterno, Señor, gracias porque estamos en tus manos. Aquellos que creen y confían en ti, aunque veamos nuestras flaquezas, aunque hay momentos donde queremos tirar la toalla, aunque hay momentos, Señor, de dificultades, tu palabra también nos enseña que si oímos hoy tu voz, nos endurezcan nuestros corazones. Señor, si entre mis hermanos hay corazones duros, Señor, ablándalos con esta palabra. Si entre los que estamos aquí, Señor, no hay algún creyente, alguien que ponga su confianza en Cristo, que en el día de hoy pueda haber arrepentimiento y salvación. Señor, tu venida será repentina, como un ladrón en la noche, como un relámpago. Señor, debemos vivir nuestras vidas para ti, para tu gloria. Ayúdanos. Sabemos que fallamos, sabemos que erramos, pero que en el día de hoy tu palabra, Señor, nos alerte, nos ayude, Señor, a seguir perseverando, a seguir mirando hacia adelante, en que un día recibiremos nuestra herencia, que eres tú, Señor. No solo los cielos nuevos y la tierra nueva, sino tú, y estaremos reinando para siempre contigo. Trae salvación, Señor, a los perdidos. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de tu reino, sembrando el evangelio a los perdidos. Aun cuando nos parece difícil, aun cuando tengamos temores, vergüenza, miedo, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos y depender de la obra de tu Espíritu. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Señor, ven pronto y ayúdanos a estar alerta y preparados. En el nombre de Jesús. Amén.